se conectan en este momento a nuestro conversatorio online de INRED Digital, que lo transmitimos todos los miércoles a las 8 de la noche por Facebook Live. A las y los cibernautas les recordamos que nos pueden enviar sus comentarios y sugerencias a nuestras redes sociales. En Facebook estamos como INRED Derechos Humanos y en Twitter como INRED1. Hoy analizaremos en este conversatorio las condiciones de riesgo que viven los periodistas y periodistas en contexto de protestas sociales, así como también en conflictos fronterizos. ¿Existen protocolos de seguridad que permitan a los comunicadores sociales ejercer su derecho a comunicar? ¿Y qué papel cumple tanto el Estado, la academia, como la sociedad civil en estas vulneraciones a derechos humanos y cuáles deberían cumplir para erradicar dichas afectaciones? Estas son unas de las interrogantes que nos hemos planteado para iniciar este conversatorio, y para ello nos encontramos con Juan Carlos Calderón. Él es presidente de Fundamedios, y también está a mi lado Juan Carlos González, periodista comunitario, y también nos acompaña María Eugenia Garcés, quien es subdecana de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central. Así que iniciamos este conversatorio. Muchas gracias por estar aquí. A nuestros invitados, invitada, bienvenida y bienvenidos. Queremos iniciar este conversatorio también con el siguiente contexto. Desde el pasado 3 de octubre se han reportado ataques a 131 periodistas en el marco de las protestas sociales que rechazaban las medidas económicas decretadas por el presidente Lenín Moreno. Esto según las cifras que publicó el 14 de octubre la Fundación Andina para la Observación y Estudios de Medios, Fundamedios. Y precisamente contamos con la presencia, aquí la participación de Juan Carlos Calderón, quien es el presidente, para hablar de estas cifras. ¿Cuáles son las agresiones que han recibido los periodistas y cuáles han sido los actores que han perpetuado estos actos? Bueno, gracias, buenas noches, un gusto estar en el panel con todos ustedes. Este ha sido un trabajo de monitoreo. Todos los días hay un equipo de bastantes personas, compañeros, que están constantemente haciendo el seguimiento tanto en campo cuanto en alertas de denuncias respecto a lo que va apareciendo. Nosotros ya lo llamamos una alerta, es decir, el momento en que se configura una agresión o una amenaza, ¿cierto?, o algún tipo de afectación al trabajo periodístico, en función de, puede ser una agresión física, ¿no es cierto?, puede ser, insisto, puede ser una amenaza formal a su integridad o a la vida, etcétera, etcétera. Entonces, este equipo estuvo constantemente trabajando, por eso tenemos una contabilidad tan exacta, y además podemos decir que la mayoría, hay dos etapas en son 12 días, fueron 12 días casi de protesta, contando con lo que hicieron los taxistas del transporte público, ¿no? Pero hay dos momentos, un momento en el cual quizá la cifra hasta el jueves, ¿cierto?, hay unas 60, 63 agresiones, y luego hasta el final, hasta la noche del sábado y mediados del domingo, eso prácticamente se duplica. Es decir, que en los 3 últimos días de las protestas, donde se generó, y el país y Quito sobre todo fue testigo y vivió ese estallido de violencia, esto repercutió también en la labor periodística en estos 3 días. Y hasta el jueves, la mayor cantidad de agresiones tenía que ver con la fuerza pública, en realidad en una relación de 60 a 40. Habían sido por la base de denuncias, alertas que presentaron medios digitales independientes, medios comunitarios, también otro tipo de medios tradicionales, ¿no es cierto?, grandes cadenas, presentaron las denuncias y fueron generadas las alertas. Entonces ahí tenías que más o menos el 60% tenía que ver con agresiones de fuerza pública y el 40% de manifestantes, identificados como manifestantes, pero además entre los manifestantes había un pequeño porcentaje que era atribuido a desconocidos, es decir, que no sabías de dónde te salió el golpe, más o menos, ¿no es cierto? Pero claro, el tipo de agresión tiene que ver con golpes, tiene que ver con ataques directos, ¿no es cierto?, a los ataques físicos, ¿sí? No, ni siquiera es el impedimento de trabajar, ni siquiera es que te quiten o alguna pase con
equipos o algo que sí ocurrió, pero sobre todo se perpetraron desde ataques físicos por parte de la fuerza pública y también desde los manifestantes. ¿Ha sido un rango mayor agresiones físicas en consideración a agresiones verbales? Sí, sí, hay un rango mayor en esta ocasión. Y ahí hay una diferencia, ¿no es cierto? Porque las agresiones físicas, en todas las agresiones que hemos reportado, o sea, reportadas de fundamentos de los últimos 10 años, tienes un rango mayor en insultos, ofensas, persecución judicial incluso de todo tipo, pero el rango de físico es menor. Hoy cambia la perspectiva de lo que hubo un ataque físico, ¿no es cierto? Y también se da, algo novedoso, se da ataques a medios como tal. Tenemos el incendio del Amazonas, tenemos la evacuación, acercamiento y evacuación en Coavisa, la molotov en el comercio, y ese tipo, y ataques también a camionetas y equipos de destrucción. Algunos medios sufrieron en Coavisa la destrucción de sus par de camionetas, etc. Entonces, esa es también la diferencia. Y luego, en los temas en que sube la violencia, los 3 últimos días, lo que hay es prácticamente superan las agresiones desde los manifestantes, supuestas agresiones de manifestantes, que ya no sabías quién era quién. Finalmente, sobre todo el sábado, viernes en la noche y sábado y domingo en la mañana no sabías de dónde te podía venir esto, pero no eran policías, ¿sí? No eran policías, no era fuerza pública, y eso hace que la cifra supere, digamos, no hay mucho, pero sí supere la relación de dónde vino o del origen de los ataques. Ahora, el tipo de ataque, como te digo, en general es físico, tiene que ver. Obviamente también hay ataques que no se contabilizan tanto como amenazas, o sea, ofensas en el ejercicio, fuera de aquí, lárgate, ¿no es cierto? Hay una especie de riesgo físico también, ¿sí? Hay equipos que tienen que abandonar su cobertura para que no haya mayores problemas, ¿no es cierto? Y yo creo que en el tiempo que se da debe ser la situación más grave y más dramática que han vivido los periodistas en un tipo de protesta. No me refiero obviamente al asesinato de los compañeros del comercio, que es otro tipo de agresión, sino más bien en lo que significa cobertura en momentos de crisis. Esas son nuestras cifras. Sí, y es justamente en lo que usted estaba hablando sobre cuál es la diferencia del trabajo de cobertura con los periodistas en cuanto a este contexto en específico y en comparación a los otros. Esta pregunta igual es para los tres, decir, ¿qué ven de diferente con gobiernos anteriores? Si hay algo de diferente, hay algo similar, ¿esto ahora en lo que vivimos recientemente es único o se compara con otros periodos? No sé, yo creo que vivimos una consecuencia de, es decir, el momento que en el gobierno pasado, y me voy a referir a eso, les ponen a los periodistas en el foco político, ya como aquellos a los que hay que atacar, aquellos a los que hay que demandar, aquellos a los que hay que proscribir, entramos ya a poner a la prensa y al periodismo en serio riesgo en momentos de cobertura. Ese es un elemento. ¿Por qué? Porque desde el mismo Estado se impulsa ya no solo el uso de la fuerza del Estado físicamente en contra de alguien que es su blanco, sino que le pone como blanco simbólico de una sociedad, con razón o sin razón, eso no lo podemos discutir más adelante, pero pone a los periodistas como blanco político en el imaginario social y además les pone como los blancos malos a los que hay que atacar porque ellos están en contra de esa sociedad. Creo que ese es un momento de quiebre importante que hay que analizar y que lo que está pasando ahora es una consecuencia de eso. Entonces, los periodistas, cuando son puestos en el escenario político como los contradictores políticos, son puestos de blanco y no pueden ejercer su profesión porque están bombardeados por todos lados, por una parte, y por otra parte se justifica además el hecho de la agresión por parte de la fuerza del Estado, ¿verdad? Entonces estamos ante periodistas que están en absoluta indefensión
para el ejercicio de su profesión. Y eso es bastante riesgoso, no solo para los periodistas, sino para la población en general, porque la población inmediatamente pierde la posibilidad de acceder a la información, de tener conocimiento de lo que está pasando, ¿ya? Entonces sí creo que es consecuencia de este proceso lo que hemos vivido hoy. Igual damos la bienvenida a Juan Carlos González. Él es periodista comunitario, también ha estado trabajando en lo que es Wambra Radio. También ha estado bastante inmiscuido en lo que han sido las protestas anteriores. Entonces, desde tu experiencia también, comunícanos, haznos saber cómo ves este tipo de manifestación en comparación a otros países. Bueno, habría también que hacer un poco de memoria más hacia atrás, no solamente con el periodo anterior. Hubo una represión súper fuerte en las épocas de la dictadura y en estas transiciones, ¿no? Recordar que hubo la masacre de Astra y hay un montón de cosas que quedan como ahí ocultas, a las cuales no se pudo nunca acceder porque desde el mismo gobierno, desde el mismo Estado, no se dio las facilidades para poder tener esos accesos a esa información, ¿no? Incluso en este documental que se hace en este documental que se hace sobre Jaime Roldós, se menciona un poco eso, ¿no? Que había material, que se registró material, pero que a este cineasta, a esta persona que hizo el registro, no necesariamente le amenazaron, pero le dijeron, bueno, aténgase a las consecuencias si es que usted decide sacar esto al aire y publicarlo, ¿no? Entonces, sí hay también ahí una coacción por parte del Estado, siempre ha existido eso, respecto al ejercicio y a la transmisión de esa información que puede ser sensible y que podría, a criterio de quienes detentan el poder, generar un caos, ¿no? Dentro de la sociedad y que podría desbordar ciertas cosas, ¿no? Yo creo que en esto también, bueno, regresando como ya a una acción mucho más presente, lo que pasó la semana anterior, estas vulnerabilidades hacia nosotros como periodistas, la física sobre todo, María como ya mencionaba, este tema de cómo la fuerza pública no considera que nosotros estemos realizando algún trabajo, como trabajo, porque tú dices, no, soy prensa, presentas tu carnet, o dices, no, es prensa, pero aún así tienes una agresión por parte de los agentes del Estado. Y ahí hemos visto que para este tipo de escaladas dentro de la conflictividad social no hay unos protocolos y procesos de formación incluso dentro de la academia con proyección a ciertos escenarios. Es verdad, somos un país que no ha tenido como conflictos muy fuertes en los últimos 20 años, más o menos, pero eso también nos deja como muchas cosas, ¿no? O sea, entonces el periodista ecuatoriano no está formado, por así decirlo, con ciertas perspectivas respecto a escaladas de conflicto mucho más fuertes, ¿no? Y en esto de las vulnerabilidades también creo que existió una que no fue muy evidente porque es mucho más digital, que fue el acceso a muchos portales que fueron bloqueados. Hubo negación por parte de agentes externos, por así decirlo. No podría decir acusar directamente al Estado porque sería irresponsable de mi parte decir, bueno, el Estado evitó que los portales, que la gente pueda acceder a tales portales, pero existió una negación al acceso a esa información y ahí también hay que ver una vulnerabilidad hacia quienes consumen la información, porque no se podía acceder a los portales, porque había páginas de redes sociales a las cuales tú no podías entrar, o si entrabas es como si hubiesen borrado todo su contenido. Entonces también hay esas cosas que quizás no las pudimos cuantificar, pero que estaban sucediendo durante lo que fue la jornada de las manifestaciones de esta semana. ¿Qué pasó? Y Juan Carlos justamente saca a flote este debate, ¿no?, que se ha dado justamente en el país. Existen protocolos que, sobre todo protocolos de seguridad para los periodistas que vayan a hacer cobertura de alto riesgo. Coméntanos, Juan Carlos, ¿existe dentro de, digamos, de los gremios de periodistas, dentro de los medios de comunicación? También conocemos que después de lo sucedido con los 3 periodistas en
dentro del conflicto fronterizo también desde el Estado se dio como estos protocolos, pero ¿se ha aplicado protocolos de seguridad para los periodistas? Bueno, en realidad se ha intentado, a partir de la experiencia de los compañeros del comercio, generar sobre todo una conciencia por parte del Estado, por los hechos mismos que ocurrieron y cómo ocurrieron en la frontera norte, en la zona de Mataje, y cómo la permisividad, ¿no es cierto?, del Estado en ese momento hizo que finalmente desembocara en este cuadro. Obviamente el Estado no fue el que secuestró ni mató, pero hubo mucha permisividad en el paso y en todas las situaciones que se vieron. Lo que hubo ahí en ese momento, frente a un Estado que además se sintió acorralado por su propia ineficacia en cómo tratar el tema, fue generar un protocolo de cobertura, ¿no es cierto? Y ese protocolo significaba ponerle al periodismo bajo la tutela de las fuerzas de seguridad. O sea, es decir, la única forma de protegerte es que te pongas bajo la tutela del ejército, en ese momento del ejército, o de las fuerzas armadas, y de la Policía Nacional. Entonces, y eso no es protección alguna en realidad, porque lo que se hace es impedir, ¿no es cierto?, que en nombre de la seguridad puedas hacer coberturas, ¿sí? Y dependías ya de la buena voluntad o no, o sea, el argumento de que esa zona no es segura, entonces no puedes ir, ¿sí? Y claro, el Ecuador no había tenido una experiencia anterior sino en la guerra del Cenepa. En la guerra del Cenepa, que yo cubrí también, lo que se arma es un centro periodístico de información, que en ese momento lo dirige, me acuerdo, Freddy Ehlers, ¿no es cierto? Y Freddy Ehlers y el coronel Alberto Molina, que ahora ejerce opinión pública y todo, y que en ese momento era del Ministerio de Defensa, jefe de protocolo y comunicación del Ministerio de Defensa. Y este comité que se llama somete en la práctica a todo el periodismo a un protocolo. Entonces estamos en guerra y nuestra política del Estado es transparencia absoluta, ¿sí? Y efectivamente se cumplió, hubo una enorme transparencia, lo que no en el Perú, que hubo un control absoluto, ¿cierto?, de la información. Acá se dio todo lo contrario, a instancias del Estado, en este caso las Fuerzas Armadas, y se abre con ciertas restricciones. En realidad no podías ir a meterte a la trinchera, entonces es la experiencia que nosotros tuvimos y de la cual tampoco sacamos mucha lección, ¿sí? Porque todo fue bien, todo estuvo bien, no hubo un periodista muerto, no hubo agresiones, no hubo impedimentos, incluso salvo un par de anécdotas, pero nada grave. Fue una guerra, una batalla militar. Pero acá luego vienes con el tema de Huacho y compañía y todos los grupos disidentes donde hay los crímenes en la frontera, ¿no es cierto? Y sucede el asesinato, secuestro y asesinato, porque primero fueron secuestrados, es importante decirlo, y ejecutados luego. Y hay un Estado entonces que se siente desbordado, se ve desbordado frente además de la presión periodística. Nosotros presionamos mucho, en realidad, a las autoridades de ese momento para que ejerzan respuestas, los familiares, etc. Entonces se emite incluso un carnet, que ahora todavía lo tengo de trofeo, se emite un carnet de parte del Ministerio del Interior, donde dice que este carnet es para que circules y que, digamos, los policías sepan quién eres. ¿Es cierto? Y entonces, y luego, en la época de Rafael Correa, que ya ha escrito María Eugenia, y que además se dan otro tipo de agresión, ¿no es cierto?, llamados a la violencia, que es la violencia contra periodistas, la judicialización y todo eso. Paradójicamente no hay una respuesta social. O sea, por ejemplo, a mí que me cogieron de chanchito, de ataques y todo, durante muchos años, algunos años, nunca tuve yo un insulto en la calle, nunca, ¿sí? O sea, la gente no reaccionaba así. Decía así a periodistas que esto, Jorge Ortiz y tú, o sea, por ejemplo, o algunos otros, pero yo, en lo particular, nunca tuve una agresión en la calle, todo lo contrario. Sin embargo, hoy la cosa es diferente. Hay sectores, ¿no es cierto?, más sociales, vinculados a la sociedad en sí, que no necesariamente son politizados, que toman a la prensa como parte de la sociedad, o se suman a esa especie de rechazo, entre comillas, ¿no es cierto? Y luego ahí hay un problema central, y
y es que el ecosistema mediático ha cambiado mucho, ¿no? Tú ya no tienes precisamente el periodista, o sea, tienes los equipos, las cámaras, el ayudante, el asistente, el canal de televisión, no, lo que tienes son cientos de reporteros que incluso tienen su propio blog, su propio medio de comunicación, o tienen su cuenta en Twitter, que ya son reporteros, y que trabajan, o sea, que tienen una cámara y trabajan. Entonces todo eso nos pone a los periodistas bajo sospecha. O sea, todos somos sospechosos, porque igual, si vos como reportero vas con tu cámara y tu equipo y tu parafernalia y tus luces, entonces dices, este es reportero, ¿no es cierto?, de televisión, o andas con tu carnet, pero aún así los carnets pueden ser falsificados. Entonces te digo, se genera muchísima confusión en torno a quién es quién, si lo que estás cubriendo, porque incluso si eres un comunicador que eres activista a la vez, y como es Ditu, INRED está trabajando y es un área de comunicación de INRED, ¿no es cierto?, que está cubriendo el paro y está registrando violaciones, posibles agresiones, etcétera, o otros medios que de la CONAIE, por ejemplo, tiene su propio sistema de comunicación y ellos cubrían, ¿sí?, que son reporteros también. O sea, la diferencia, no hay diferencia, pero ahí igual todos cumplen sus protocolos de rigurosidad periodística y todo eso, ya. Pero todos son reporteros. Entonces, eso facilita de alguna manera la agresión. Facilita, y por eso ahora es tantos periodistas agredidos. Entonces consideramos periodistas a todos, cada una cámara y reportero. Y lo hace, puede ser en una red social, puede ser en un gran medio, o un medio grande, ¿no es cierto?, en un blog, o un portal, en una radio. Todos hacemos el mismo trabajo. El tema es cómo diferencias, ¿no es cierto?, digamos, frente a las fuerzas de seguridad, frente a los sectores en conflicto, diferencias, este es prensa. O sea, digamos, tiene que ser respetado su trabajo. No, te dan con todo igual. Sí, te dan con todo igual. Entonces ahí hay un problema, ¿no es cierto?, porque los protocolos tienen que ir, por ejemplo, por los sistemas de identificación. ¿Cómo te identificas como periodista? Y hacer respetar los sistemas de protección en cuanto a estar acompañados, proteger al compañero, ¿no es cierto?, usar casco, por ejemplo, los otros reporteros de las agencias, todos usaban cascos ahorita en estas movilizaciones. Los compañeros ecuatorianos, ninguno usaba casco, ¿sí?, pero los extranjeros, todos usaban, de las agencias extranjeras, porque les obligan a hacer. Entonces Rodrigo Buendía, que es de AFP, que estuvo conmigo en el Ágora, estuvimos ahí retenidos 9 horas, ¿no? Él salimos juntos, él con su casco, era un casco homologado, diríamos, contra piedras, de esos de andinista, color fosforescente, ¿sí? Entonces, fíjate, el tener el fosforescente, eso le da protección a él, y saber cómo cuidarse, es decir, yo no me voy a salir del ojo de la noticia, del huracán, pero tengo que ver cómo también cuidarme, no ser temerario, digamos. O sea, yo después de la agresión a Freddy Paredes, yo ni loco, nadie se quería salir por ahí mismo, ¿sí? Nadie se iba a salir, salieron por atrás, toditos por la parte, por donde debió salir Freddy Paredes, y no pudo, salió por delante del Ágora. Pero ese tipo de cosas hay que saber manejar, y se maneja en las redacciones, se maneja en cómo tú cubres los contactos que tienes, qué pasa si me sucede esto, si me agreden, con quién hablo, con quién tengo que hablar. Entonces ahí hay un vacío enorme, y con esto termino, y es que después de la agresión, el asesinato de los compañeros de comercio, se armó un comité de protección de periodistas, ¿no es cierto? Y fue una larga debate y discusión con el Estado en ese momento, porque el Estado quería tener todas, o sea, el comité lo conformaban los ministros, mejor dicho. Entonces eso no puedes permitirlo tampoco, o sea, porque no estaban ni gremios, no estaban nada. Y entonces, ¿es por qué? Porque el Estado asume para hacer la tutela, ¿no es cierto?, el trabajo periodístico en torno a la seguridad. Y si no, tú no estás conmigo, no garantizo tu seguridad, lo cual es absurdo, ¿no es cierto? Este comité no avanzó a mayores, se firmó un acuerdo, un convenio interinstitucional, ¿cierto? Por ejemplo, ¿para qué? Pero por ejemplo, el comité no asistió a las Fuerzas Armadas, que en ese momento era importante que estuvieran ahí. No se les dio la gana, finalmente hay que decirlo. ¿Y por qué? Dicen, a mí no me van a poner protocolos, yo sé cómo manejar la seguridad. Entonces fíjate, hay un problema ahí todavía, estamos viendo lo que pasó,
Ojalá que no sucedan cosas mayores, pero yo creo que el periodismo debe tomar en serio que es una profesión, siempre lo ha sido, de alto riesgo, y que de alguna manera en el Ecuador no es que no nos va a pasar nada, sí nos pasa, o sea, como acabamos de ver. Muy bien, y también en el aspecto de lo académico, María Eugenia, hemos visto también, como lo decía Juan Carlos, hemos visto a muchas personas, a veces han sido estudiantes de facultades de comunicación, que han ido a reportar, igual tienen sus redes sociales, tienen plataformas independientes, alternativas, comunitarias. El problema es que, como lo decía, no tienen una credencial, no tienen un aval de un medio de comunicación tradicional como otros reporteros. ¿Qué hacer ante eso, usted como subdecana de una facultad de comunicación social? A ver, el tema es muy complicado. Juan Carlos acaba de plantear el tema desde los que hacen reporterismo, desde plataformas que existen y que están estructuradas, desde medios que como tales están estructurados. A lo que yo quiero añadir una cosa primero antes de entrar en lo otro. Aquí tenemos responsabilidades de muchos lados. Tenemos responsabilidades del Estado, ¿verdad? Pero también tenemos responsabilidades de las empresas, medios y de las plataformas como estructuras. Ninguno ha tomado en serio este problema y también creo que hay una deuda que tiene la academia en torno a esto, a no haber analizado y no haberse planteado mecanismos de actuación, de interacción, de demanda, de protección a los periodistas. Creo que ahí hay una deuda inmensa. Y ojo, no es un tema de carnet, porque el día de hoy, hoy por hoy, tú vas, sales, te encuentras con una marcha, coges tu celular, filmas y la subes a tu Twitter. Reportaste, ¿ya? Y no necesitas un carnet, necesitas tener la garantía de que tienes la libertad, el derecho de recoger, producir y reproducir información como ciudadana. Entonces, no es la demanda de un carnet. Ese carnet lo deben tener, además, los medios y las plataformas estructuradas. Pero no le puedes quitar a la ciudadanía ese derecho. Entonces estaríamos hablando que aquí habría que generar 16 millones de carnets. Así de fácil. Porque todo el mundo tiene el derecho de producir y reproducir información. Así de simple. Entonces el tema no va por ahí. El tema es cómo ubicamos la acción del periodismo dentro de la sociedad y cómo nos replanteamos el periodismo profesional y los otros tipos de reporterismo que existen, que no pueden ser negados, que no pueden ser coartados, pero que están en posiciones distintas y que no han sido analizados. Y ahora lo que entramos es en una discusión, este periodismo me gusta y por lo tanto vale, y este periodismo no me gusta y por lo tanto no vale. Este periodismo me es funcional y por lo tanto lo legitimo, o este periodismo no es funcional y por lo tanto me voy contra ese periodismo. Y eso no puede seguir pasando. Entonces, aquí hay una responsabilidad del Estado, de los medios, de las plataformas y de la academia. Si no empezamos a abordar esto con seriedad, esto se nos va a ir de las manos y vamos a tener a vernos abocados a serias restricciones a los derechos a la comunicación. Ese es el problema que no estamos mirando. En cuanto a, bueno, retomemos lo que decíamos anteriormente de los protocolos. Como autoridad de una facultad, realizar como una reestructura de una malla curricular en donde los estudiantes también puedan conocer estos riesgos también, no tanto, bueno, también humanos, pero también legales, en los que se puede decir hasta dónde se puede llegar y qué es lo que se puede hacer. Existen protocolos internacionales para temas de guerra. Esos protocolos internacionales están dentro de materias específicas cuando se trabaja el periodismo. Entonces podríamos asumir que está en la malla. Pero yo me estoy preguntando, el protocolo de la Cruz Roja o el protocolo de Periodistas Sin Frontera, ¿era aplicable a la situación a la que nos enfrentamos estos últimos 12 días? No,
simplemente no era aplicable, ¿verdad? Porque esos están hechos para combates en fronteras, para otro tipo de situaciones de riesgo. Entonces, si tú me dices, hay que preparar a periodistas en protocolos para cada situación de conflicto, te digo, en el Ecuador tenemos tantos conflictos que deberíamos tener cientos de protocolos, ¿verdad? Yo lo que creo es que la academia está obligada a analizar a profundidad estos temas y a empezar a tomar en serio esta falta de seguridad de los periodistas, y que en eso, conjuntamente con el Estado, con los medios, con las estructuras que hacen comunicación, empezar a generar mecanismos, no necesariamente protocolos, mecanismos de protección donde los distintos actores asuman responsabilidades referente a la protección de quienes hacen periodismo en el Ecuador. Juan Carlos, vemos que también se puede realizar el periodismo independiente. ¿Tú crees que exista esta necesidad de tener como un ente o una organización, una empresa, un medio de comunicación que también te avale en tu trabajo? Bueno, creo que los avales de alguna manera se han empezado a dar desde el mismo trabajo de estos medios alternativos, ¿no? Ante ciertos segmentos de la sociedad. El problema es que desde los organismos públicos, desde el Estado, no se reconoce que estas formas de construir información y comunicación son válidas. Entonces, si tú vas a una rueda de prensa, siempre hay 3 o 4 medios a los cuales les dan las preguntas siempre, y los otros medios que son digitales tienen que entrar como un poco a pelearle a quien da la rueda de prensa, que le permita hacer aunque sea una pregunta. Y es complejo porque no siempre se da esto, ¿no? Entonces sí hay como una diferenciación que está, por así decirlo, legitimada y que se encuentra en todo lugar al que vayas. Lo interesante también es ver que desde los consumidores también hay como una mayor cercanía ya a estas otras formas de consumir comunicación, de consumir información, y bueno, y eso es lo que ha obligado incluso a los medios tradicionales a volcarse a las plataformas digitales, porque ya nadie o muy poca gente compra su periódico físico o ve la televisión, todos tienen como sus redes sociales, todos acceden a la información a través de redes, y de cierta manera en el mundo digital sí hay como una mayor presencia y legitimidad de estas otras formas de comunicación. Pero cuando sales a la calle, cuando quieres acceder a una rueda de prensa, cuando quieres ir a alguna acción donde te dan una invitación, y si es que no eres del medio grande dicen no estás en la lista, o no puedes entrar, o no, ya estamos llenos. Lo que pasó precisamente con el diálogo que se dio en cadena nacional. O sea, sí les llevaron como a este lugar, llevaron a medios alternativos, medios digitales, pero el momento de entrar y grabar para hacer la transmisión en vivo, dijeron, no, bueno, ustedes se quedan acá, no pueden entrar, lo estuvieron en una sala, algunas horas también, de alguna manera impedidos de hacer su ejercicio periodístico, y ahí te das cuenta que aún hay estas diferencias, que los comunicadores de medios alternativos, medios digitales, o como quieran llamarse, no pueden acceder a estos espacios porque desde los mismos entes del Estado, incluso desde ciertos elementos de la sociedad, no se los ve como necesarios dentro de ciertos espacios. Muy bien. Además, queremos comentarles que dentro de la Constitución del Ecuador, en el artículo 16, se establece que todas las personas tenemos el derecho a una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa en todos los ámbitos de la interacción social. Y así también dentro de lo estipulan también los instrumentos internacionales. En este sentido, ¿se ha visto una respuesta desde organizaciones internacionales a lo que ha ocurrido en estas protestas y también las afectaciones que han tenido los periodistas? Bueno, efectivamente sí. De hecho, ha habido reclamos internacionales en función de las alertas que ha hecho Fundamedios también, que nosotros tenemos una red muy grande, ¿no es cierto?, internacional, que permite localizar
en el mundo todas las agresiones que se reportan o que ocurren en este tipo de hechos. Y evidentemente también ha habido respuestas de los organismos de derechos humanos, la CIDH acaba de hacer un comunicado, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? El tema es, hay tres amenazas directas, muy directas, contra el ejercicio periodístico. El uno es el Estado en sí mismo. Es un Estado autoritario, un Estado no democrático. En general, el Estado deja de ser democrático cuando entra en crisis, ¿no es cierto? Se le acaba la paciencia, digamos. Del diálogo. Sí, deja de ser, desde los principios se los guarda bajo la mesa y dale. El Estado. El crimen organizado, que es otro elemento fundamental, un factor esencial, que es lo que pasó evidentemente con los compañeros del comercio. Y yo llamaría a los radicalismos de todo tipo, ¿no es cierto? Todos los fanatismos, los grupos, ¿no es cierto?, que de alguna manera ven al periodismo como un blanco. Pasó en París, ¿no es cierto?, el asesinato de Charlie Hebdo, de los periodistas caricaturistas de la revista, este crimen atroz que hubo ahí. Entonces, esas fueron las tres amenazas, creo que más evidentes y que se han dado en el mundo. El punto es, y lo que plantea Juan Carlos me parece esencial, y es precisamente que estos estamentos o las élites de la sociedad no están leyendo lo que está pasando en el ámbito de la comunicación y del periodismo y de la información como tal. Y no leer significa estar ciego, o sea, tener la ceguera, cometer errores en el sentido de no apreciar el influjo, la potencialidad que tiene el medio digital, el periodismo digital, respecto a su público, porque lo que construyes en los medios, en las redes, son comunidades digitales, ¿no es cierto? Y que de alguna manera puedes ir viralizando. Yo soy análogo esencialmente, pero lo que tú vas es construyendo, como antes decíamos, lectores, ¿no es cierto? Tenías lectores, hoy tienes comunidades que van compartiendo la información. Entonces, fíjate que tú incluso puedes no tener hoy un portal. La Posta no tiene portal, trabaja en redes, absolutamente. Nosotros tenemos un portal, pero nuestra distribución son las redes, es el net, y se distribuye no como portal, sino como piezas periodísticas, como datos, como información, ¿no es cierto? Eso es lo que circula, no el portal, no nuestra portada. Ese concepto de portada, que yo todavía no tengo, porque tengo décadas de periodismo, entonces tengo todavía el tema de portada, pongamos de la portada. No necesitas ya portadas ahora, o sea, de cuál es el tema destacado, no, lanzas. Y si el tema es bueno y tienes tus cosas, circula, ¿no es cierto? En el Ecuador hoy todavía la gente se entera de las noticias por televisión, ¿no? Todavía, fíjate lo que fue en el Ágora, fue sintomático. En el Ágora, yo estuve ahí, como te decía, estuve desde el principio, como desde las 8 de la mañana, ya cuando habían secuestrado a los policías, y yo estuve ahí porque estaba buscando una entrevista con un dirigente, y no había llegado ningún compañero periodista, y ahí Leonidas Issa, que fue el dirigente que hizo toda la performance en la tribuna de la hora, les preguntaba a la asamblea, a miles de indígenas que estaban ahí, si dejaba pasar o no a los medios a cubrir. Y la gente decía, no, tío, enojados, porque no pasaban lo que acusaban los medios de que no estaban pasando lo que no transmitieron lo que había pasado, que en este caso habían sido los muertos de esa noche anterior, miércoles, ¿cierto? O los supuestos muertos, pero había gente que, claro, había una indignación profunda. Entonces, no, la respuesta fue no. Entonces, Issa les dijo, sí, hagámosles pasar para que vean lo que somos, para enseñarles cómo somos, claro, ¿cierto? Y entonces, los medios que nombraban en la dirigencia de la CONAIE era Ecoavisa, Teleamazonas, Ecuador TV, El Comercio, fue mencionado una vez, pero en general iba dirigido a la televisión. Y el reclamo iba dirigido a la televisión. ¿Por qué? Porque la gente todavía se entera por la televisión. Tanto es así que pidieron que se transmita en directo. No es que pidieron, ni siquiera, en realidad, que se transmitiera en directo, como obligaron. Entonces, en la televisión, ¿sí? Entonces, fíjate, eso hace que, de alguna manera, en Ecuador, me refiero, en Ecuador. Y luego pasó lo que pasó, pero
Hoy yo ya tengo datos, tenemos datos claros de que si bien se tendrá mucha gente en televisión, la influencia de las redes, de cómo la gente se entera en redes sociales, hoy es el doble en proporción a lo que pasó en marzo del año pasado. Hace un año más o menos. Es decir, la cosa es geométrica. O sea, y hoy más que nunca, fíjate. Ahora, ahí hay otros peligros, vamos a hablar de las fake news y las mentiras, porque la noticia falsa es una... Es absurdo decirlo, porque o es noticia o es falso. Entonces, pero digamos que las mentiras que se lanzan por redes, la manipulación de información, también es otro fenómeno que no es del caso, pero es importante. Entonces ahí lo que tenemos es que no dimensionan. O sea, las élites, las que están en el poder, los que generan información pública o privada, las cámaras, etc., todavía siguen pensando que los únicos medios que tienen que estar son la televisión. O sea, que tenemos que estar en un programa tal, ¿no? O los grandes capos de la radio, ¿no es cierto? Sí, los grandes tradicionales de la radio. Cuando la gente se está enterando es por otro lado. ¿Sí? Entonces, yo creo que el papel ahí fundamental, tanto de la academia, es a reportar se aprende en la calle, no se aprende en ninguna otra parte, ¿no? A defenderse se aprende en la calle, ¿no? O sea, en el ejercicio. O sea, un profesor en la academia te puede decir, sí, tienes que hacer esto, entra por aquí, sale por allá, y llegas a una vereda, te encuentras con un piquete que te quiere sacar la madre y no sabes qué hacer, ¿no es cierto? Entonces, eso sucede. Pero, de alguna manera, yo creo que es importante ir construyendo desde la práctica estas formaciones. Sí es importante, o sea, a ver, hay un vacío ahí también, o sea, organizaciones como Fundamedios, que yo reconozco que podría trabajar en eso también, nosotros emitimos, todos estos días emitimos consejos, recomendaciones, pero eso tampoco sirve de mucho, sino más bien ver cómo en la práctica vas a proteger, cómo vas a alertar a la gente, cómo vas a reunir, construir redes. Por ejemplo, nosotros tenemos chance de periodistas, ¿no es cierto?, de prensa, a veces nos peleamos, a veces salimos y nos centramos, pero ahí, por ejemplo, ese es el espacio adecuado para que se pongan protocolos. Compañeros, si algo pasa, este teléfono de emergencia, si algo pasa, hacer los contactos respectivos con el ECU 911 o con Cruz Roja. Estos son los teléfonos de Cruz Roja. Todas esas cosas no sabemos, no las distribuimos, no las difundimos, y todos debemos saberlo. Pónganse el tipo de sangre, o sea, todas esas cosas. Sí, Juan Carlos, si me permiten, o sea, yo estoy de acuerdo contigo, pero todo eso me parece insuficiente. Es decir, si bien es cierto, todo el mundo reportea y todo lo demás, pero el ataque no es específicamente al que coge un teléfono y graba y reportea, es al que está ejerciendo periodismo, incluso de las redes. A los compañeros tienen una arremetida desde el Estado y los otros, los medios tradicionales, digamos así, tienen una mayor arremetida desde la sociedad. Lo cierto es que todos están en riesgo porque hay muchos actores e intereses que tú has nombrado y que unos y otros les tocan de alguna manera. Entonces sí, los periodistas se pueden proteger, pero vamos, seamos serios. ¿Ya? Si tienes una arremetida del Estado, ¿en quién confías? ¿A quién llamas? Al 911. ¡Qué miedo! ¿No es cierto? ¿Ya? Entonces, por eso te digo, creo que este es un tema que hay que sentarnos a pensar y que desde los periodistas, y ojo, desde los medios y las plataformas, debemos generar mecanismos y ser colaborativos, digamos, con esto, de tal manera que también se sienta un proceso de protección, círculos de protección a los periodistas que ahora están totalmente desprotegidos. Y déjame decirte, el ECU 911 no va a ser mayor garantía, ¿no? Entonces sí creo que hay que pensar esos mecanismos. Me refería al número de emergencia, en realidad. Claro, no, pero te digo, o sea, al número al número del canal tal que va a estar abierto, por ejemplo, sí. o qué sé yo, o en este chat esta persona va a ser el centro, pero eso es un tema que tenemos que sentarnos a discutir, ¿verdad? Es que es complejo también tomar en consideración escenarios como un estado de excepción, como un toque de queda,
que también cambian toda la lógica de cómo vamos a transmitir y a construir la información y la comunicación. A mucha gente el primer toque de queda, bueno, yo estaba hospitalizado cuando pasó eso ya, pero a mucha gente le cogió el toque de queda en la calle. Y a pesar de que eres un comunicador, de que estás ahí, que presentas tu carnet o lo que sea, igual no hubo las garantías por parte del Estado para poderte movilizar, para poderte quedar ahí y transmitir, y eso también generó nuevamente este cerco mediático al que nos vimos de alguna manera sometidos como sociedad, y en las noches no se podía saber qué estaba pasando. Cuando pasó lo del tanque de gas, nadie estaba ahí cerca para poder verificar, porque hubo un montón de especulaciones y ahí surgieron un montón de estas noticias falsas, pero era porque en realidad nadie podía estar ahí para confirmar y decir, bueno, aquí explotó un tanque de gas o aquí hubo entrada de la policía, y pasaron un montón de información por redes sociales. Se hablaba de masacres, se hablaba también como, no, de que esto fue un autoatentado, o sea, fue un montón de cosas, y es precisamente porque no se dio esas garantías, por estas particularidades de estos decretos donde la fuerza pública es la que al final del día tenía la palabra sobre qué salía, quién se movía, dónde se movía y qué se comunicaba. Entonces, estos escenarios a los cuales no nos hemos visto como muy constantemente expuestos, también nos dejaron como en shock a muchos de nosotros, creo. Igualmente íbamos como a conversar precisamente de esto del toque de queda y el estado de excepción, y es eso, ¿no? De ponerse a discutir qué es lo que puede hacer el Estado en pro de resguardar la seguridad, el control y la vulneración que puede tener uno como periodista, podría ser. Fíjate, en general no confío en el Estado, nunca lo he confiado, he sido un antipoder toda la vida, pero me parece que el Estado tiene enormes obligaciones que en momentos de crisis como esta se olvida, ¿cierto? No deja de cumplir y después se empieza a justificar. Pero yo sí creo en la potencialidad de los gremios y en la necesidad de que las fundaciones como Fundamedios o INRED y todos los consideren, y los organismos de derechos humanos consideren al periodismo como también afectado por los derechos humanos. Y te voy a decir por qué. Porque muchos organismos de derechos humanos no querían, por ejemplo en la época de Correa, no querían considerar a los periodistas como víctimas de violación de derechos humanos, ¿sí? No estaban en el radar, o sea, estaban campesinos, estaban obreros, indígenas, ¿sí? Mujeres, todo, pero periodistas no. Porque como que se sobreentiende que es una profesión de riesgo, o sea, se sobreentiende que, bueno. Y entonces eso es importante, hay un protocolo con el cual las organizaciones de derechos humanos deben considerar. La Defensoría del Pueblo debe tener, ¿no es cierto?, clarísimo cuáles son las situaciones. No lo tienen. Digamos, una vez es la única organización que está haciendo monitoreo sobre este tema, en realidad específico, pero debería ser un trabajo mucho más coordinado con otras organizaciones. Lo otro, los periodistas, como bien dice María Eugenia, que yo no decía que nos acojamos al eco, sino que tengamos líneas de emergencia y que podamos saber también organizarnos y defendernos. Aquí hay ¿cuántas facultades de comunicación social hay aquí? O sea, en este país, ¿no? Y hay miles de estudiantes de comunicación social, para desgracia de los poderes. Entonces, pero las facultades también podrían construirse y crear, ¿no es cierto?, de alguna manera, protocolos de protección y de seguimiento y de atención a lo que pueda suceder, ¿no? Ya tenemos esta experiencia, una ingrata experiencia, más de 130 periodistas afectados. Ya tuvimos la experiencia con los compañeros del comercio, no la supimos manejar, llevar adelante, nos hemos truncado en ese camino, y me parece que ojalá no ocurra una nueva desgracia, pero tenemos espejos como el de México, por ejemplo, espejos como el de Colombia, Brasil, Centroamérica, Turquía, donde vemos cómo los periodistas se convierten en blanco de todos los factores en pugna, ¿no es cierto?
Y si entras a un factor de puna radical, entonces el fregado, perdón la expresión, es la comunicación, la verdad y por ende la prensa, los periodistas. Entonces sí, Eugenia y Juan Carlos, correcto, me parece que hay que retomar esta noción con apoyo de los organismos de derechos humanos, con apoyo de los organismos internacionales, ¿no es cierto?, para que de alguna manera podamos tener claro las acciones a tomar cuando sucedan ese tipo de crisis o en cualquier tipo de amenaza que se siembra, ¿no? Ya, y bueno, para ir culminando ya con nuestro conversatorio del día de hoy, quisiera que nos den, bueno, para las personas que estamos aquí, para quienes nos escuchan y nos ven a través de la transmisión de Facebook, nos den un mensaje final de cómo generar la empatía para que las personas, ya sean, como lo decía María Eugenia, las personas periodistas o las personas que quieran ejercer la comunicación, generar esta empatía con la sociedad y también con las personas que están dentro del Estado. Miren, este es un tema complejo porque ya trascendió, es decir, ya la sociedad tiene un imaginario que se ha formado gracias a una parafernalia amplia de intereses de múltiples lados, ¿ya?, que pusieron a los periodistas en el blanco. El tema es ahora reconstruirnos socialmente, entendiéndonos y entendiendo el papel que tiene el periodismo, el papel que tienen los periodistas y la importancia de los periodistas en la sociedad. Hay que reconocer que los medios tradicionales, hasta hace no mucho tiempo, tenían una posición que no siempre era la posición más cercana a la sociedad y entraron en crisis frente a esa sociedad, ¿verdad? Y eso fue aprovechado nada más. Entonces tenemos que replantearnos, periodistas, tenemos que replantearnos, todos los comunicadores tenemos que replantear el discurso de la academia, que nunca afrontó esto. Es decir, estamos ante un nuevo escenario que no hemos podido afrontar, ¿verdad? Y dejar de construir un enemigo, dejar de construir ese alguien a que tienes que golpear para que tu verdad sea la verdad. Eso no es posible en una sociedad democrática. Entonces, aprender a vivir en una sociedad democrática es aprender a vivir en una sociedad divergente, de pensamientos divergentes, de discusiones divergentes, que fueron cerradas para construir verdades únicas. Ahí todos tenemos un papel que cumplir y que además trascender a esa sociedad que, ojo, en medio de todo ha demostrado seguir siendo esa sociedad que critica, que se plantea derroteros, que se plantea escenarios políticos, que actúa políticamente y con la que es posible tender puentes. Entonces creo que es el momento. A ver, ¿qué mensaje daría yo? Que creo que se quebró mucho esta idea de que el que estudia comunicación lo hace por querer llegar a uno de estos grandes medios, ¿no? Ahora sí hay como estas nuevas formas de construcción de comunicación, de comunidades, y creo que hay que apuntar hacia eso, ¿no? Hacia construir un tejido, construir una red y permitir que la sociedad en general pueda verse reflejada en esta forma de consumo de comunicación, en esta forma de consumo de diversos productos comunicacionales, perdón. Entonces creo que el mensaje va hacia allá, ¿no? Que tratemos de ver como este otro lado, esta otra forma también de construir y consumir comunicación, que permite a muchos actores también acercarse y posicionarse desde estos espacios. Entonces creo que eso sería como hacia la gente que aún tiene como las ganas de querer apostar por la comunicación, y sé que hay muchas comunidades que van por esa línea. La crisis que se ha planteado es mundial. Yo creo que es un problema del periodismo mundial. La tecnología y las redes y toda la insurgencia de las nuevas formas de comunicación mucho más igualitarias puso en crisis la imagen del periodista como dueño de la información, como el mediador por excelencia. Ahora los mediadores son todos, la gente recibe la información de una manera mucho más crítica porque tiene mucho más fuentes, ¿no es cierto?, para
enterarse de las cosas. Y si un canal no te da esa información, tienes otro, o tienes una red social, o tienes en streaming, ¿no es cierto? Como la radio estaba en las movilizaciones. Tengo una anécdota ahí, mientras todo el mundo estaba en los diálogos, no nos dejaron subir a nosotros tampoco, ¿no es cierto? Entonces nuestro compañero Fermín, que estaba intentando subirse en el helicóptero para que lo lleven, ¿no es cierto?, al lugar secreto de las negociaciones, dijo, yo no hago nada aquí, además eso va a pasar en vivo, porque no te va a dejar entrevistar tampoco a nadie. Y entonces me voy a la hora. Y en la hora no había ningún medio, no había ningún medio de comunicación, lo podemos certificar. Y llegó Fermín y estábamos solitos y transmitimos en vivo los festejos de la gente, ¿no es cierto? A eso voy. O sea, alternativo no solo significa no estar en una empresa. Alternativo también significa hacer la información que otros no van a hacer, que no van a cubrir. Se muere el dirigente de la CONAIE de Pujilí, no me acuerdo el nombre, el que llevaron el cadáver al Ágora, y nadie siguió el cadáver. ¿Entiendes? Nadie siguió el cuerpo hasta Pujilí. Nadie hizo esa historia. Entonces, de alguna manera nosotros nos interesó saber qué pasaba con eso, y conseguimos un compañero, un periodista de allá de Pujilí, que cubrió el entierro, la llegada, el entierro, él nos contó qué es lo que pasó, él hizo las fotos, filmó y permitió que nosotros las publicáramos. Y tenemos esa historia, y nadie más la hizo, ¿no? Porque ese es hacer periodismo alternativo, es ir donde los demás no van. O sea, salir del rebaño y permitir, cualquier rebaño, no digo el rebaño del gobierno, sí, permitir que podamos ser transmisores de saberes, de compartir cultura, somos mediadores culturales. Nuestra obligación, por ejemplo, hoy se construyó un muro y se construyó una quiebra racista contra la CONAIE, en la clase media quiteña, no en todos, no generalizo, en ciertos sectores, ¿no es cierto? ¿Cuál es nuestra obligación? Cuando estaba hablando Antonio Vargas, yo recordaba que nuestra compañera Susana Morán de Plan B le hizo una entrevista a Antonio Vargas hace 2 años, cuando estaba de candidato, escribí una foto con Antonio, es de otra época, de Jaime Vargas, entonces le hicimos una larga entrevista a él, y él dice en la entrevista, le pediría al presidente Moreno que gobernemos juntos, ¿qué es lo que pasó, no? O sea, pero ya se notaba qué tipo de dirigente iba a ser. Entonces yo me dije, relancemos la entrevista. Bueno, nos dieron con todo, que se cae, el racismo, la intolerancia, no sé, que es un germen peligrosísimo, ¿sí? Entonces nuestra obligación hoy es reconstruir, por ejemplo, todo el sistema del movimiento indígena. Es un movimiento histórico. Entendieron que se dio una masacre, ¿sí? en este tiempo, o sea, impidieron que la cosa se desborde. Fueron ellos, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque tienen una experiencia de lucha larga en este país, o sea, y esa cosmovisión que es lo peor que podemos hacer los periodistas, y con eso perder toda la confianza y la credibilidad de la gente, es que nos ayudemos a construir los muros. Nosotros lo que tenemos que hacer es ayudar a construir los puentes del conocimiento entre las culturas y las sociedades. Y nuestra obligación es hoy a reconstruir ese puente, por ejemplo, con el movimiento indígena, con el resto de la sociedad, y viceversa. Entender las lógicas distintas, ayudar a entender, a comprender, a conocer. Esa es nuestra obligación por ahora. Muy bien, nos quedamos con las palabras de Juan Carlos. Hemos llegado al final de este conversatorio. Muchas gracias por la participación de Juan Carlos Calderón, presidente de Fundamedios, también Juan Carlos González, periodista comunitario, y María Eugenia Garcés, subdecana de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central. Muchas gracias a quienes también nos siguieron en esta transmisión. Este programa y los anteriores van a estar colgados en nuestro canal de YouTube, INRED Digital, y también pueden enviarnos dejar comentarios y también sus sugerencias a nuestra transmisión y también a nuestro correo institucional comunicacion@inred.org. Hasta la próxima.